Shakira y Bizarrap pasaron ayer por el show de Jimmy Fallon y hicieron la Bizarrap 53 en vivo. Así que si están listos, vamos allá. Me da mucha intriga saber si lo van a hacer en vivo o no. Bizarrap and Shakira. Bizarrap. Qué grande Jimmy Fallon. Ok. Bien, me gustó el aullido por dos cosas. Primero porque le da una cosa distinta a la Bizarrap Session ya grabada. Y segundo porque nos deja ver que está haciéndolo en vivo. Ahora, puede confundirse en algunos momentos seguro con que hace playback. Todavía no lo escuché, pero escuchando el principio. Porque lo que viene siendo el colchón de voz de esta Bizarrap Session se escucha bastante alto. Entonces, los coros pueden hacer creer en algún momento que es playback, pero no lo es. Vamos a seguir escuchando. Bien ahí ese aullido, me encantó. Ok, me gusta, está haciendo más aireaditos, más voces aireadas, está dándole más intensidad a algunas partes de la canción, está muy bien, se permite bailar porque él puede, porque es Shakira y es fantástica. Está bueno ver en vivo una Bizarrap Session, es una locura porque es la primera vez, si ustedes se percatan, es la primera vez que vemos en vivo en un programa de televisión o por fuera de lo que viene siendo el estudio de Bizarrap, una Bizarrap Session. Porque por lo general cuando Visa, por ejemplo, en la velada del año, cuando tocó las sessions sin los artistas. O sea, ya estaban grabadas. En este caso estamos viendo al artista, junto con Bizarrap, recrear esa session en vivo. Interesante concepto. Sorry, baby, hace rato que yo te vi cortar ese gato. ¿No le suena como a la Shakira de los 90 esta voz? Como que está volviendo un poco a eso, porque una cosa que pasaba en la session es que la voz estaba como mucho más oscura, ¿sí? Mucho más cercana a la Shakira de los últimos tiempos, a la Shakira de Monotonía, de Te Felicito y de las últimas canciones que ha sacado de los últimos tiempos. Pero esta Shakira, la Shakira que estamos viendo ahora, está mucho más cercana a Moscas en la Casa, a nivel vocal, que, perdón que me emocione, pero el nuevo disco de Shakira yo necesito que vuelva un poco a lo que viene siendo el rock noventero que hacía. A Moscas en la Casa que a lo que está haciendo últimamente. Miren, escúchenla y van a ver que tiene mucho más marcado esa marca personal que ella hace de tirar para arriba lo que viene siendo las últimas frasecitas y un poquito más aguda. Vamos a seguir escuchando. Una loba como yo no está pa' novato. Una loba como yo no está pa' tipos como tú. ¡Eso! Pa' tipos como tú. A ti te quedará, por eso estás con una igualita que tú. Una cosa interesante que ya sé que de todas formas el colchón a veces disimula un poco, pero de todas formas las partes altas de la canción, los las clava perfecto y está en vivo, se está moviendo, está bailando. Aguante Shakira. O sea, aguante Shakira, aguante Bizarrap, por supuesto, pero aguante Shakira. Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, mastique. Contigo ya no regreso, ni que me llore, ni me suplique. Entendí que no es culpa mía que te critique. Yo solo No. hago música, perdón que te salpique. Dejaste de vecina a la suegra con la presa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Me encanta porque fue con esta chica que está ahí en el público, que si ustedes se fijan, físicamente se parece mucho a ella. De hecho está vestida muy Shakira. Amo, me encanta, me parece espectacular. Una cosa interesante es que Bizarrap es el segundo argentino en ir al show de Jimmy Fallon. La primera fue la señora Nicki Nicole, de quien hice un video el día de ayer, así que lo pueden ir a ver. Bizarrap es el segundo argentino en ir al show de Jimmy Fallon y increíble, un orgullo espectacular. Voy a volver un poquito para atrás porque viene la mejor frase de la canción. Me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. ¡Esa reina! Nombre de persona.
Me acuerdo que la primera vez no había entendido lo de claramente, después sí. Claramente es igualita que tú. A tipo como tú. A ti te queda, por eso estás con una igualita. No, la gente atrás, dándolo todo, me encanta. Del amor al odio y un paso, por acá no vuelvas a caso. Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. ¿Ven? Estas partes que se escuchan en la Bizarrap Session mucho más producidas, si se quiere, hacen que Shakira suene como los últimos temas que vino haciendo. Como lo está haciendo acá en vivo, se puede escuchar la voz de Shakira, esto ya les digo, mucho más cercana a esa voz que tenía en la época de los 90, en donde hacía este pop rock que amamos los millennials, y alguna gente de otras generaciones también. Está mucho más cercana a eso que a las últimas canciones que ha hecho. Eso está espectacular. No sé ni qué es lo que te pasó. Estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por donde vengo. Amo al público. Yo estaría ahí también dándolo todo. Aquí esté un Rolex por un Casio. Vas acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabajo. El chabón de la polera negra me encanta. Por donde me ven. Aquí me siento un rehén. Por mí todo bien. Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también. Tiene nombre de persona buena. Genial. No, no, buenísimo, el público, Nombre de persona Y Misa todo concentrado. como yo no está pa' tipos como tú. Pa' tipos como tú. A ti te queda, por eso estás con una igualita que tú. Todo el mundo con Misa. Bien. Una de las cosas que hace grande a estos artistas es esto de no querer comerse el show y también darle lugar al otro artista que está en el escenario. Y ahí está Shakira, acercándose a Bizarrap y también dándole protagonismo. Porque si ella seguía capaz bailando y cantando más cerca del público, no digo que se pierde Bizarrap, porque es difícil perder a Bizarrap tipo de vista, pero de todas formas está bueno que se acerque y lo haga formar parte de ese espectáculo, ¿sí? O sea, lo acerque también un poquito, porque si no hay como mucha distancia entre el público y Bizarrap, que está bueno que se acorte. Reflexión personal. A ti te queda, por eso estás con una igualita que tú. Pa' tipo como pa' tipo. A ti te queda, por eso estás con una igualita que tú. ¡Espectacular! Y ese del final, que lo hace todo engolado como lo hace ella. A ver, me encantó. La presentación en vivo nos dio cosas diferentes a la session. Así que, y eso es lo que tiene que pasar. Aparte que, vuelvo a repetir, que no pase de largo el hecho de que es la primera session de Bizarrap que se hace en vivo, en un programa. Así que espectacular, increíble, me encantó la presentación. Orgullosísima de que haya otro argentino en el show de Jimmy Fallon también. Así que espero que el video les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejarle un me gusta para que pueda verlo. Por supuesto, déjenme sus opiniones, sugerencias y comentarios en la cajita de comentarios. Pueden seguirme en mis redes sociales, las tienen en la descripción de este video. Como así también pueden seguirme en la plataforma morada, en donde hago directos todos los días, de lunes a sábados. Si todavía no están suscritos a este canal, no sé qué están haciendo. Acabamos de llegar a los 90.000 seguidores. A ver si llegamos a los 100.000. Solamente tienen que hacer clic en suscribirse y en la campanita. No les cuesta nada y a mí me dan felicidad. Les mando un beso grande y nos vemos en el próximo video. Adiós.